es el papel de la microbiota en la nutrición y en la disbiosis como tal, es hablar de un desequilibrio de las enfermedades. Aquí está parte del currículum, ya el ingeniero Janet me hizo el favor de leerlo para ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar. Dijera que primero es lo primero. ¿Qué cosa es la microbiota? Bueno, pues la microbiota intestinal va a ser un ecosistema. Fíjate la palabra tan interesante. Ecosistema se refiere a que es todo un grupo, todo un ámbito, todo un ambiente que se empieza a formar dentro de tus intestinos y que van a estar colonizando de manera permanente estas bacterias a todo nuestro organismo, no solamente al intestino, sino también a nuestra piel, a las cavidades, como serían la vaginal, la anal, la oral, alrededor de nuestros ojos, en oídos, en todos estos lados. Las bacterias van a ser de dos tipos, las nativas que vamos a encontrar en nuestro cuerpo desde el momento en que naces y otras que se llaman tránsito, y estas van a ser cuando tú te encuentras en determinado lugar. Por ejemplo, aquella persona que se va a vivir o a trabajar a otro lado adquiere la microbiota del ambiente y cuando regresa a su lugar de origen pierde esa microbiota y se queda con la microbiota normal que tiene, ¿no? Generalmente que tenía. Hay 4 grandes comunidades que nosotros conocemos y de aquí se derivan diferentes especies, ¿no? Diferentes familias o subfamilias en todo caso. Hablamos de firmicutes, de bacteroidetes, de actinobacteria, de proteobacteria, y estas pues van a estar más que constantes en nuestro organismo. Es más, si alguna de estas faltara o no hubiera en la cantidad adecuada, comienza a haber alguna alteración dentro de nuestro organismo. Así que hay bacterias que disfrutan del oxígeno, ¿verdad? Respiran como nosotros y hay otras que no lo hacen. Esas son las anaerobias, son las que no respiran, las aerobias son las que sí requieren oxígeno. Bueno, pues vamos a tener diferentes tipos dentro de nuestro organismo, siendo las firmicutes y las bacteroidetes aquellas que más van a estar representando la salud de nuestro propio organismo. Dentro de las funciones que tiene la microbiota va a ser definitivamente la regulación del metabolismo energético. ¿Por qué razón? Porque va a estar trabajando en esta parte, hablando de la microbiota intestinal, va a estar trabajando en todas las células del inicio del intestino. Son como una barrera inmunoreguladora que va a estar funcionando, retirando a otras bacterias que no son tan buenas para nosotros. Por supuesto, van a tener que ver con el metabolismo de los nutrientes porque llegan a romper ciertas sustancias para que sean más fácilmente absorbibles por nosotros, perdón. En este corte que ves de intestino, vamos a observar cómo se ven los enterocitos, que es una sola capa de células intestinales van a estar haciendo todo el efecto de la absorción y de la nutrición para nuestro cuerpo. Si te das cuenta, todas juntitas, juntitas, están haciendo una especie de tipo barrera, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, aquí se rompe la barrera, ve el moco? Está rotito, los cilios, que son los pelitos por donde absorben adecuadamente los nutrientes, estas células llamadas enterocitos, estos pelitos están abiertos y las bacterias, pues ahí están presentes. Todo esto es la microbiota. ¿Qué pasa cuando aquí se cuela alguna sustancia? Hablamos de un intestino permeable y eso llega a provocar grandes alteraciones nutricionales en nuestro cuerpo, lo que llamamos entonces disbiosis intestinal. Y bueno, es un desequilibrio más que nada en este ecosistema tan fantástico que tenemos en el interior. La localización de los diferentes tipos de bacterias son aquellas que van a estar ocasionando también algunas alteraciones como colitis, gastritis y bueno, ponle a la colitis el apellido que tú gustes. El 90% de nuestras células en número, no en masa, van a ser microbios que nos van a servir. Por eso es bien importante comprender cómo estos funcionan y por qué razón requieres consumir alimentos que los puedan nutrir. La disbiosis entonces la comprendimos que es una alteración, ¿verdad? Que es un desequilibrio que va a existir en esta microbiota intestinal y que va a tener múltiples causas, pero también va a ser causa, ¿verdad? Va a ser efecto de diferentes causas que vamos a tener, como enfermedades del corazón, una enfermedad inflamatoria, que es de donde viene todo, de una inflamación. Vamos a tener enfermedades también del comportamiento en los niños pequeños, desórdenes cerebrales, ahí es donde vamos a observar
todos estos problemas de la microbiota y la inflamación que de inicio se va a presentar a lo largo de todo nuestro organismo, va a dar origen a otras enfermedades como diabetes, las inmunológicas, enfermedades respiratorias, cáncer. Entonces, si te das cuenta, este equilibrio que requiere existir en esa microbiota y tu cuerpo requiere ser muy exquisito, estar muy cuidado para que de esa manera exista un equilibrio adecuado para todo tu cuerpo, tanto para las bacterias que nos están ayudando como para el equilibrio de todas nuestras células, empezando desde el intestino. Ahora, quiero decirte algo bien importante. Hay un eje, existe un eje que se llama microbiota intestino-cerebro y es bidireccional. Quiere decir cuando tú estás de pronto, no sé, deseando comerte un delicioso pastel de chocolate y se te ocurre, ¿verdad? Y estás pensando, es que se me antojó. No se te antojó a ti realmente, se le antojó a tu microbiota y te hace llegar la información a través de todo el intestino con las múltiples ramificaciones neurológicas que tiene presencia de estas neuronas que van a llegar directamente a tu cerebro y te van a formar el deseo, la imagen, el gusto, a través de diferentes formas, a través de sustancias, a través de recuerdos, a través de alguna manera se hace entender la microbiota, de tal manera que a ti se te ocurre que quieres comer X o Y cosa, o va a estar también en relación entonces con diferentes causas. Por ejemplo, desde el antojo, desde los pensamientos, desde alteraciones a nivel ya neurológicos, enfermedades, definitivamente en el caso de adultos mayores, Parkinson, enfermedad senil o demencia senil. En el caso, por ejemplo, de niños, TDAH, que sería desórdenes, ¿verdad?, en la atención. Y todo esto está en relación también a todo lo que comes, ve el lado izquierdo de la imagen, con todo lo que comes, con las medicinas que tomas, si haces o no haces ejercicio, con enfermedades genéticas que traigas esa carga o simplemente que la enfermedad genética se manifieste debido a todo un desorden que puede haber en base a la alimentación. Entonces, estamos hablando de enfermedades tan comunes como el síndrome del intestino irritable y cómo es posible que esta microbiota entonces pues, sea tan intensa que incluso tus mismos pensamientos puedan llegar a estar dominados por estas bacterias. Realmente es algo muy interesante. Este mismo eje microbiota intestino-cerebro va a existir en todos y como te decía, en los niños pueden llegar a estar ocasionando enfermedades de la atención, hoy tan comúnmente conocidos con todos, la gran mayoría de los niños, ¿verdad? Casi todos estamos de acuerdo en que antes las cosas se arreglaban a lo mejor con un chanclazo, cosa que pues no aplaudo, pero así era antes. Y actualmente, bueno, ahora lo que sucede es que llevan al niño al psicólogo y el psicólogo lo que hace es un diagnóstico en base a una falta de atención posiblemente, pero no entendemos, ¿verdad? O no vamos hasta el nivel de ayudar a los niños con la microbiota intestinal. Y esto es sumamente importante porque no solamente se afecta la atención, sino también se pueden afectar el aprendizaje, la ansiedad, la depresión, las vías de recompensa, adicción, y esto tiene que ver también cuando, por ejemplo, las personas que consumen algunas sustancias como drogas, que sí pueden llegar a afectar incluso a esta microbiota. Y de esa manera, pues desean, ¿verdad?, estas sustancias, no tanto porque haya causado una adicción, sino porque simplemente el sentido, la sensación, la emoción que eso generó, la persona lo requiere constantemente. Recientemente estaba escuchando acerca de la microbiota desde el punto de vista de aquellas personas que tienen, por ejemplo, relaciones codependientes. Cuando esto sucede, tu cerebro y tu microbiota están tan acostumbrados a alimentarse de ciertas sustancias que cuando no tienen esa sustancia porque hubo una pérdida de la relación, se puede estar presentando el deseo de tener esta sustancia y la persona recuerda y recuerda y recuerda, vive en el pasado. Y tú bien sabes que cuando vivimos en el pasado estamos hablando de qué, de depresión. Si vivimos en el futuro estamos hablando de ansiedad. Bueno, pues todo eso también está relacionado con todas las vías de recompensa de la microbiota. Y aquí te pongo un enlace de PubMed donde sacamos esta información. Cuando hablamos de la microbiota en la piel, ¿por qué razón se generan heridas crónicas como las clásicas del pie diabético? ¿Cómo es posible que pensamos que la lesión no tendría por qué infectarse, ¿no? Si hubiese una herida,
y que la estamos trabajando bien, estamos dando un antimicrobiano y de pronto todo va muy bien, te das cuenta que la herida no cierra, es crónica, se vuelve ahí activa todo el tiempo y está exudando, exudando, exudando. ¿Por qué razón? Bueno, pues déjame comentarte que actualmente hay bastantes sustancias que se untan, que se aplican, que se ponen en una herida, pero ninguna trabaja lo que es la microbiota. Trabajan a lo mejor enzimas, a lo mejor bacterias, pero no trabajan, o sea, como bactericidas, pero no quitan, no estimulan a la formación de la microbiota para poder defender a la piel de las otras bacterias que comienzan a llegar a una herida y que aumentan entonces la dificultad de la cicatrización. No solamente hablamos en una herida de la microcirculación, sino que también hablamos sobre la nutrición del mismo tejido. ¿Y esto cómo se da? A ver, ¿cómo tiene que ver? También está relacionado con la microbiota intestinal, por eso decimos que no solamente hay un eje intestino-cerebro, sino también ya existe un eje intestino-piel y cómo es que estas bacterias van a poder comunicarse desde el intestino con la piel. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a través de todas esas sustancias que se generan con los leucocitos, son parte de nuestro sistema de defensa, ¿verdad? Son parte de nuestra inmunidad y pues todo esto va a estar en conjunto con enfermedades ya demostrado con enfermedades como psoriasis, hematitis seborreica, el acné vulgar y todo esto lo podemos encontrar sin ningún problema porque existe un microbiota intestinal alterado, un ecosistema alterado que ya me va a dar este tipo de alteraciones. Estas conclusiones entonces sí están muy en conjunto con esta barrera cutánea alterada y de la inflamación de la misma piel. Acuérdate que cuando el tejido se inflama no permite la circulación adecuada y esto va a generar ¿qué cosa? El tejido en riesgo. Si posteriormente este mismo tejido en riesgo produce hipoxia, es decir, la pérdida de la oxigenación adecuada a nuestros tejidos, va a empezar a producir entonces el tejido en riesgo. El sistema inmune y la microbiota también tienen mucho que ver cuando hablamos de las células T colaboradoras y estos son también parte de nuestro sistema inmunológico como en enfermedades como la psoriasis. Son estas imágenes que te traigo aquí. Generalmente la psoriasis es una enfermedad que va a estar en lugares donde hay presión, como aquí en el codo, cuando estás colocando el codo demasiado o está en el escritorio, si es que eres una persona que trabaja en una mesa, ¿verdad? Con el apoyo de una mesa, bueno, pues eso va a empezar a producir este tipo de lesiones que se descaman. Esto tiene que ver con todos estos neutrófilos, con todas estas células que son parte del sistema de inmunidad. Leyendo, ¿verdad? Me encontré un proyecto llamado Flamenco Belga de Flora Intestinal, el cual dice que hay varios medicamentos a nivel alópatas que se pueden dar, que se pueden mantener, que se pueden, algunos de ellos se venden sin receta y que van a empezar a afectar a toda la microbiota intestinal. Ya no hablamos de los antibióticos, hablamos también, por ejemplo, de laxantes osmóticos, de hormonas, como tal, medicamentos que se usan para el control neurológico en la epilepsia, los antidepresivos, antihistamínicos tan comunes para la gripe. Bueno, pues ahí ya estamos alterando nuestra misma microbiota, ni que hablar de, por ejemplo, omeprazol, metformina, estatinas, que son también usadas por pacientes que tienen problemas con las grasas, ¿verdad? Bueno, pues ya desde ahí estamos teniendo este tipo de herramienta que está sirviendo para una cosa, ¿verdad? Sí sirve para mantenerte en determinada enfermedad, pero también para provocar la muerte de todas estas células que obviamente nos van a funcionar mucho. Cuando hablamos entonces de los alimentos, ¿verdad? Porque lo primero que hay que entender es que lo que tú comes va a estar alimentando a tus mismas bacterias. ¿Cómo es que esto que llamamos nutrigenómica, nuestra forma de alimentarnos, va a ocasionar alteraciones en esta misma microbiota? Bueno, pues se va a dividir esto de la genómica nutricional en la nutrigenómica y en la nutrigenética. La nutrigenómica estudia los mecanismos de acción de los nutrientes en cada uno de nosotros, lo cual es absolutamente diferente, puesto que todos nosotros tenemos distintos tipos de microbiota en el aspecto de cantidad, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor unos necesitan más de un alimento que de otro y de aquí sabemos que vienen aquellos que conocemos como superalimentos y que cada uno de nosotros puede tener un alimento diferente como superalimento.
Y el otro sería la nutrigenética, que estudia el efecto de la variación genética, que va a modificar la absorción, la utilización, la tolerancia que podamos tener de ciertos alimentos en base a cómo mi microbiota va a estar reaccionando. Entonces, actualmente sabemos que la manera en que se expresa una enfermedad en cada quien tiene mucho que ver con esta nutrigenómica. Cuando hablamos entonces de metabolitos, de probióticos, de postbióticos, entendemos definitivamente hablar de prebióticos es hablar de una bacteria. Nosotros no consumimos prebióticos, habría que buscar la manera de conseguirlos, pero ¿qué crees? Las técnicas son un poquito medias bueno, poco ortodoxas, diría yo. Los probióticos, estos sí, sin problema los vamos a poder conseguir. Muchos alimentos los contienen y otros serían los posbióticos, de los cuales pues te voy a platicar ahorita en breve. Estos posbióticos van a estar produciendo también metabolitos, los cuales, si te das cuenta, son estas células, son enterocitos, son células del intestino y estas células van a estar cargando con esos metabolitos en el interior y vamos a estar ayudando al balance redox. ¿Qué es eso? Es donde en tu cuerpo, donde tus células a través de las mitocondrias van a estar produciendo mayor cantidad de energía. Vamos a estar hablando entonces de disminuir el efecto inflamatorio de los alimentos. Por ejemplo, los lácteos, algunos de ellos son una alimentación inflamatoria, entonces habría que cuidar esa parte de la ingesta de estos nutrientes y por supuesto hablamos entonces de una inflamación constante. En este caso, los posbióticos van a ayudar a que estemos disminuyendo esa inflamación a través de un factor bien importante que es el factor NF-κB y que esto va a provocar una disminución en inflamación en todo tu organismo, no solamente en el intestino, en todo tu cuerpo. Los componentes de la dieta entonces pueden llegar a alterar la presentación o la expresión de los genes en tu cuerpo, ya sea de manera directa o indirecta. Todos van a actuar, todos de alguna manera van a afectar, ya sea positivo o de forma negativa, principalmente en rutas metabólicas. ¿Qué es esto? Generalmente supongamos que tú vas a tu trabajo siempre en la misma carretera, siempre en las mismas calles. Resulta que un día tu calle principal se ponen a arreglarla o simplemente la tapan y ahí tú dices, bueno, ¿cómo voy a llegar al lugar en donde yo trabajo? Y buscas vías alternas? Eso serían rutas metabólicas diferentes y eso puede llegar a suceder en el organismo de todas las personas. Sin embargo, hay algunos alimentos que a ti no te sirven, aunque a otra persona le ayuden bastante. Estas rutas metabólicas pueden verse entonces alteradas con los diferentes tipos de nutrientes que consumes. Algunos autores como Borch dice que el estado nutricional es un fenotipo, es decir, es una expresión resultado de la interacción entre la información genética de cada persona y cómo es alterada por el medio físico, emocional, social, biológico, el medio ambiente, todo eso va a afectar a una persona. Y fíjate que cuando hablamos desde el punto de vista emocional, entendemos que si somos personas nos alteramos fácilmente, vamos a tener la desproporción de alguna expresión clínica, ¿verdad? Tanto de un síntoma como de alguna parte. De ahí que algunas personas cuando tienen algún enojo, pues puede ser que les duele el estómago o se sientan mareados, se les sube la presión, o hay personas que cuando tienen un problema emocional, ¿verdad? De enojo, engordan, porque eso o se van a la depresión, porque eso también tiene mucho que ver entonces también con la manera en que tu cuerpo responde. Los alimentos ingeridos van a tener muchas sustancias biológicamente activas y todas ellas definitivamente van a ocasionar algún efecto, como ya lo habíamos comentado. Las conclusiones entonces es que los microbios van a ser parte de nuestro cuerpo de manera completamente relevante, definitivamente sí, no todos tenemos los mismos y nos damos cuenta que tenemos 10 veces más bacterias que células humanas. Son indispensables para el correcto crecimiento corporal, el desarrollo de la inmunidad y la nutrición. Precisamente aquí tengo un leucocito ahí presente y el hígado graso no alcohólico se afectan también ciertas enfermedades como el hígado graso no alcohólico, la enfermedad celíaca y el síndrome del intestino irritable. Date cuenta de la importancia de tener una microbiota completamente sana.
Vamos a platicar un poco sobre el tratamiento de esta disbiosis intestinal y se puede decir cómo es que cuando nosotros equilibramos a estas bacterias vamos a tener definitivamente un restablecimiento de esta microbiota intestinal y por eso hablamos de uso de probióticos, prebióticos y posbióticos. Aquí te puse en esta imagen algunas técnicas en donde yo me dedicaría a hablar definitivamente de las dietas, de la alimentación, de los posbióticos, ¿verdad? Principalmente. Hay otras técnicas como esta, donde hay, se puede decir que son trasplantes fecales de personas que tienen la microbiota que pues te haría falta a ti, o que no la consumes o que no vamos a hacer este tipo de trasplante, ¿verdad? Digo, ahí suena un poquito desagradable. Bueno, pues hay otras maneras en que podamos utilizarlos. Y actualmente pues también hay disruptores endocrinos que vamos a tener de manera constante en nuestra vida, desde los aromatizantes de piso, desde si eres una mujer la que me está observando en este momento, a lo mejor tu propio maquillaje contiene algunos parabenos que puedan estar ocasionando daño y haciendo una disrupción en esta microbiota. Así que tu plan de alimentación tiene que ser muy, muy concienzudo dentro de lo que tú vas a consumir para ayudar a tu propio organismo. Y déjame decirte, en base al tratamiento, en un 100% del tratamiento, el 70% van a ser estilos de vida, donde obviamente entra la alimentación, entra el cuidado que puedas tener en lo que consumes, tanto los alimentos pueden estar afectados también en el aspecto de genéticamente hablando y transgénicos, por ejemplo, y por supuesto que tiene que ver tu respiración, tu emoción. El otro 20%, que ya sería en conjunto un 90%, ese 20% tiene que ver con tu actividad física. ¿Qué tanto te mueves? ¿Qué tanto? Acuérdate que algún filósofo importante dijo que no somos árboles, hay que movernos. Y ese 10% pequeñito habla de los medicamentos que pudieras estar consumiendo para cualquier tipo de tratamiento. Por eso el día de hoy te voy a hablar de algo que es la solución y que corresponde a esa parte del 70% y que es la suplementación. Muchas de las veces nosotros creemos o creíamos hace algunos años la suplementación, como la palabra lo dice, suple algunos alimentos o tratamientos. En este caso no es así. Yo diría que llega a sumar para que podamos nosotros manejar a los pacientes con una alimentación completa y por supuesto esto lo puede hacer cualquier persona. La suplementación no es dañina, al contrario, y yo te recomendaría un nutriente que aparece en un libro de médicos que se llama Vademecum PRPLM, es donde puedes encontrar todos los nutracéuticos de esta empresa. Dentro de Hasaki, precisamente, que es del que te quiero hablar hoy, existen propionato de glicina, ácido glutámico, betalanina, betacitosterol y algunas otras sustancias. Imagínate, son 596 metabolitos que van a estar disponibles para que tú los puedas ocupar dentro de tu alimentación. Por mencionarte algunos, hablamos de glicina, la cual ayuda a regular la síntesis del ácido biliar, tejidos musculares, crea cadenas normales de ADN y ARN, aquellas que fueron afectadas en un momento dado por el estrés oxidativo, por alteraciones en el balance redox, cuando tú eres un deportista o estás haciendo ejercicio para aumentar la capacidad muscular de tu cuerpo, o simplemente eres un adulto mayor tiene más de 65 años y que empiezas a sufrir o a tener algo que se llama sarcopenia, que déjame decirte que es algo muy fisiológico y que en algún momento habla de la pérdida muscular que vamos a estar presentando, ¿verdad? Dios mediante lleguemos a esa edad, bueno, pues en ese momento va a existir este problema de sarcopenia si tú no estás acostumbrado a hacer ejercicio de manera constante, se va a ir generando y para eso está hecho precisamente Hasaki, para ayudarte a crear ese tejido muscular en base a la actividad física que tú estés realizando. El ácido glutámico se puede decir, es una materia prima que se requiere para formar esto que se llama arginina y si has visto las otras presentaciones que he dado, recuerdas que la arginina es el sustrato adecuado para que todo el endotelio de tus vasos sanguíneos, es decir, el recubrimiento interno de tus vasos sanguíneos, formen precisamente, mantengan la vasodilatación adecuada y de esa manera la circulación llegue a todos tus órganos, a todos tus tejidos y quitemos esto del tejido en riesgo. Por eso es bien importante el ácido glutámico como precursor de la parte de arginina. Por supuesto que va a mantener saludable el sistema inmunitario y digestivo,
y va a servir también para metabolizarse a glutamina, es decir, cambiar a glutamina y también ser parte de la masa muscular para generar resistencia y fuerza muscular. Que conste, estos no son anabólicos, no te van a poner así todo inflado, definitivamente no, pero sí te van a dar tonicidad muscular, resistencia muscular y por supuesto fuerza muscular, sí y solo sí existe también actividad física. Es fuente de energía directa para que tu cerebro funcione a un alto nivel utilizando el ácido glutámico y bueno, pues imagínate todas las funciones que puede tener. La beta-alanina también mejora la resistencia muscular, se libera en respuesta a las caídas de pH y acuérdate que cuando hay una caída del pH dentro de tu organismo, tus tejidos se vuelven un lugar adecuado para que las bacterias se puedan producir, para que se genere, ¿qué cosa? Incluso cáncer, si es que el sostenimiento pH bajo es muy constante es crónico, pues. Generalmente beta-alanina aumenta la carnosina hasta en un 80%, reduciendo también la fatiga. Y bueno, la carnosina es quien ejerce efectos anti-envejecimiento, principalmente mediante la supresión de errores al formarse las proteínas, es decir, funciona como un antioxidante. Y acuérdate que en este caso hablamos de envejecimiento celular prematuro. Finalmente, las personas, pues cuando llega la edad, no podemos decir, ¿verdad?, que vamos a tener una eterna juventud. Cuando hablamos, pero sí tejidos muy firmes, eso sí. Cuando hablamos del beta-citosterol, déjame decirte que este es un sustrato efectivísimo para reducir el colesterol, para aliviar síntomas de hiperplasia prostática benigna, que esto es tan común en caballeros después de los 50 años de edad, algunos hasta desde antes de los 40 ya están empezando con estos problemas de aumento en la próstata. Y efectivísimo cuando hablamos, por ejemplo, de prostatitis, para disminuir la inflamación, que nada tiene que ver con hiperplasia prostática, eso ya es en edades más avanzadas, pero sí es importante comprender que nos va a funcionar como coadyuvante en este tipo de enfermedades. Disminuye el volumen urinario residual post-vaciamiento, de esta forma la persona va al sanitario, este varón, hablando de la hiperplasia prostática, va en menor cantidad al baño en las noches, esto que conocemos como nicoria, y de esta manera pues se va a descansar mucho más, no porque evitemos el efecto, sino porque va a estar ayudando también en el proceso de desinflamación. Ahora, ¿cómo son los mecanismos de acción de este nutriente? Porque tú dices, ay, si eso parece, es más, algunos compañeros luego le dicen, es una malteada. Pues fíjate que no es una malteada, es un potente posbiótico y lo que va a trabajar es de esta forma. Modula la microbiota porque va a generar cambios en la composición de esta microbiota, desde aquello que llamamos disbiosis, que hay un desequilibrio, lo va a llevar otra vez nuevamente a la normalidad, ayudándonos en este caso a disminuir también la obesidad, sumamente importante. El principal efecto de los metabolitos de Bovia, que es Hasaki, es en la microbiota intestinal humana al estimular el crecimiento de Bifidobacterium y el Firmicutes, que como bien te mencioné en un principio, son aquellas bacterias que nos van a ayudar a evitar inflamación principalmente. Debido a otros componentes, tiene una actividad antiglicación, es decir, reduce marcadores de inflamación como COX-2, MAP y NF-κB. Va a estar en relación a mejorar la microcirculación. ¿Te acuerdas que te hablé de la arginina? Bueno, pues eso va a ser en todo tu organismo y no solamente en algunos lados. Va a mantener la biodisponibilidad del óxido nítrico, que es aquel que también estabiliza el endotelio y lo mantiene, es decir, el recubrimiento interno de tus vasos sanguíneos y lo mantiene estable, ¿verdad? Dentro de la función sexual, obviamente, si aumenta y mejora la microcirculación, los varones seguramente van a tener una erección grado 4 y eso va a estar en excelentes condiciones para los caballeros. Mejora la función cerebral, ya que el ácido glutámico es precursor de la síntesis de glutamato, el cual es un neurotransmisor también, y su deficiencia de este neurotransmisor va a ser más que evidente en enfermedades como Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, el TDAH o el espectro autista, estos dos últimos en los niños. Otras funciones de Hasaki es aumentar el aumento en la absorción de proteínas, contiene un 20% de proteínas, efecto en la saciedad y por supuesto que te ayuda a disminuir la lipogénesis, que se forme grasa y esto tiene que ver entonces con síndrome metabólico y cuando tú lo consumes sustituyendo un desayuno o una cena, va a servir principalmente para control
también de tu peso. Aumenta la oxidación de la grasa y por supuesto que te da muchísima energía. ¿Cómo se consume? Vamos a consumir a Hasaki utilizando la medida que trae en el interior de la bolsa y vamos a tomar 2 medidas, son 40 gramos, la medida Barraza, en 240 mililitros de agua, que puede ser tibia, puede ser fría, depende de cómo te guste consumirlo. Lo vamos a revolver y el consumo, el tomarlo es prácticamente inmediato. Si lo dejamos pasar más tiempo, se gelatiniza y es necesario volver a mezclarlo para que pueda volver a utilizarse sin problema. Si tú lo usas como sustituto de desayuno porque te levantas y te va rapidísimo a trabajar, es lo ideal. Si lo utilizas como sustituto de la cena, pues va a ser un súper efecto en todo lo que sería nuestro intestino debido a que va a trabajar inflamación. Adiós colitis, gastritis, y déjame decirte que esto a mí con mis pacientes me ha funcionado bastante Hasaki como último alimento de la noche. Hasaki aparece aquí en PLM, aquí puedes ver parte de lo que es la evidencia, ¿verdad? La imagen dentro de lo que sería PLM, PR, y ahí vamos a tener también todos la tecnología japonesa y por supuesto el signo kosher, libre de drogas. Y bueno, pues esto también, toda la información de Bobia está en el manual de investigación médica. Si tú en un momento dado quieres tener este manual en tus manos, simplemente pídele a la persona que te invitó el día de hoy que te lo envíe. Y si quieres conocer del PLM, abre en este momento tu celular y ponle ahí Hasaki PLM y va a aparecer sin ningún problema toda la lectura de este metabolito, ¿verdad? Postbiótico, con toda la información que tú requieras leer. Hasaki no está solo dentro de toda la información que tenemos con respecto a otros postbióticos. Vamos a presentar a Velash, el cual va a incrementar la capacidad de tus propios antioxidantes enzimáticos mitocondriales, como son superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa, aumentando la microcirculación, disminuyendo la inflamación crónica y aguda, entre otras cosas. Contamos con Chronoid Fire 2.0, Oxygen Reset, que va a mejorar la capacidad también antioxidante, pero este tiene un efecto fabuloso en lo que son los perfiles de grasa. Quiere decir, va a disminuir glucosa, colesterol, triglicéridos y lo más importante es que esos picos de glucosa los va a mantener muy estables si hay un problema o una enfermedad como diabetes mellitus. Si hablamos de INER7, encontramos un equilibrio hormonal y esto lo que va a hacer es contener 64 biominerales, entre ellos magnesio, que va a llegar a tu organismo a estar presente en más de 300 reacciones bioquímicas y en el cromo, por ejemplo, en el caso de pacientes con enfermedades como por ejemplo diabetes. Entonces, si te das cuenta, estos 4 nutrientes, si los estamos intercambiando, van a producir un efecto de bastante salud en tu organismo y pues esa es la idea, que tú y yo estemos más que sanos. Porque tu vida nos importa, disfruta de toda esta nutrición celular, este suplemento llamado Hasaki, porque es un alimento completo y balanceado, 100% natural aparte. Entonces, aquellas personas que nos encanta vivir al natural y tener, por supuesto, la mejor nutrición, vamos a saber que Hasaki es el mejor alimento. Este sistema de cronobienestar está en evidencia para ti. Si lo quieres consumir, lo quieres probar, date cuenta que no es para sustituir, al contrario, es para complementar tu alimentación. Muchísimas gracias. Yo soy la doctora Patricia Hernández y estoy a la escucha de dudas o preguntas. Esta foto te la pongo aquí porque este hombre es mi alma mater, es nuestra imagen de Sankey, es se puede decir que nuestro máximo científico, el doctor Beji Dedeas, este hombre franco-japonés, ha dedicado 40 años de su vida a la investigación y yo creo que definitivamente para ti vale muchísimo el esfuerzo que sepas cómo es que funciona, cómo es que todos estos nutrientes están dispuestos, toda la tecnología japonesa presente para poder consumirla. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a todos ustedes su presencia.